Ahora, para ver unos videos rápidamente, bueno, vean, este es un paciente de 56 años con una estatosis en parche. Fíjense cómo el páncreas tiene áreas oscuras y áreas blancas. Áreas oscuras, áreas blancas. Es difícil poder ver bien un poco dónde está y dónde comienza, porque no se sabe muy bien. Se sabe que esta es la arteria, si la vena está por acá, esta es la vena en este caso, la arteria aparece por aquí arriba, uno no las ve bien, las ve borrosas. Eso es típico de este tipo de alteraciones en la medida en que se van haciendo más severas. Y cuando la esteatosis en parche es muy severa, el Wilson es imposible seguirlo. Los Wilson se hacen muy irregulares, de paredes ecogénicas, y uno trata de seguirlo. Ahora cambiamos a otro paciente y esta es la forma del patrón algodonoso. Fíjense cómo las imágenes son imágenes redondeadas, blanquecinas, que miden entre 6 y 7 milímetros y que llenan en este caso todo el tejido pancreático, pero a veces esto se ve solamente en algunas partes del páncreas y otras partes del páncreas no se ven totalmente algodonosas. Cuando pasamos al patrón, y este es el patrón difuso, fíjense la diferencia, es una banda blanca. Y cuando vemos, fíjense, un paciente de 54 años, y cuando vemos esta banda puede ser, en este caso, creo que era moderada, porque el Wilson se veía, fíjense la diferencia con el hígado, como el hígado de este paciente se ve un poco más heterogéneo. A veces los patrones de esteatosis entre el hígado y el páncreas se parecen, pero a veces no. A veces son patrones totalmente distintos, a veces uno tiene más un patrón difuso y el otro tiene un patrón más heterogéneo. Cuando pasamos a la forma de pancreatopatía tumoral, es muy clara, es la que producen los tumores. Cuando usted tiene un tumor, el Wilson se dilata, y es muy sabido hace mucho tiempo que la obstrucción del conducto de Wilson, sea benigna o sea maligna, produce pancreatitis crónica ascendiente, o sea, pancreatitis crónica por detrás de la obstrucción. Y en este caso vemos claramente una imagen y vemos otra, y estos dos pacientes de distintas edades. Esto es lo que es una pancreatitis crónica obstructiva típica, leve, en donde el conducto está dilatado, el páncreas está un poco hipoecogénico y hay ramas secundarias dilatadas. En este caso, ya el páncreas ha desaparecido completamente. Si la pancreatitis crónica evoluciona, la obstrucción evoluciona mucho tiempo, el páncreas va a desaparecer. Esta diferencia también puede medir un poco el tiempo que tiene el tumor allí. Si el tumor tiene poco tiempo, probablemente los cambios sean más leves. Si el tumor tiene más tiempo, probablemente los cambios sean un poco mayores. Y como ven, por ejemplo, acá, esta es una moderada. Fíjense cómo disminuye el diámetro anterior-posterior. Y fíjense cómo aquí ya lo que hay son islotes de páncreas. Sin embargo, hay una diferencia clara con una IPMM, o sea, con una neoplasia papilar mucinosa. Porque en las neoplasias papilares también se puede producir atrofia pancreática, pero las ramas van a estar dilatadas y se va a ver un poco de tejido alrededor, y son dos patologías completamente distintas. Ambas hay que saberlas diferenciar y no es nada fácil. Cuando pasamos ya al patrón areolar, este sería el patrón más común que hemos visto nosotros dentro de nuestros pacientes. Y como verán, este paciente tiene 53 años, pero este tiene 35, este tiene 27. Y como ven, ustedes ven áreas hipoecógenas bordeadas por tractos ecogénicos. Y estos tractos pueden ser desde muy finitos, como en este caso de acá, hasta más gruesos, como en este caso de acá. Y como les explicaba, este tipo de alteración a veces puede estar mixta. De hecho, en los últimos registros de pacientes que hicimos, el 21% de nuestros pacientes tenían formas mixtas, es decir, tenían estos cambios, por ejemplo, en la cabeza y en el cuello, y el cuerpo tenía cambios en parche, por ejemplo. Y entonces había una mixta, estaban los dos patrones presentes al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, verán otro paciente también y ven cómo llega un momento que de ser un patrón que tiende a la hipoecogenicidad, tiende a la hiperecogenicidad, y los tractos se hacen muy gruesos y las imágenes hipocógenas se van haciendo cada vez más pequeñas, que podría llegar a ser lo que nosotros pensamos que puede ser una fibrosis pancreática. Aquí vemos cambios de pancreatitis aguda, y como verán, existen pacientes que vienen por pancreatitis aguda que también tienen este patrón areolar y que también tienen el conducto de Wilson dilatado, y posteriormente, cuando uno los vuelve a ver un año después sin pancreatitis, persisten esos cambios. Es decir, que pensamos en que son pacientes que el origen de su problema es una inflamación crónica del páncreas. Por ejemplo, cuando vemos también a veces pacientes con crisis de pancreatitis aguda, vemos otros cambios. Por ejemplo, este páncreas más pequeño tiende a la hipocogenicidad, y como verán aquí hay un área y otra área, y una de estas era una fístula
pancreática, y una fístula, perdón, hacia el duodeno, y el otro era una distrofia quística de la pared duodenal. La distrofia quística de la pared duodenal son pequeños quistes que se hacen en la pared del duodeno por procesos inflamatorios crónicos de la glándula pancreática, y que existe en un grupo importante de los pacientes que nosotros vemos y que a veces la pasamos y creemos que lo que tiene es un pseudoquiste, y no son verdaderos pseudoquistes, son distrofias quísticas de la pared duodenal sobre células de páncreas aberrantes que existen en la pared del duodeno. Ahora, para pasar al otro, a ver algunas imágenes de video, fíjense, este paciente tiene 51 años, este tiene 32 y este tiene 16, y si yo no le hubiese puesto la edad y le hubiese dicho que era el mismo paciente, todos ustedes se hubiesen creído que era el mismo paciente. Y resulta que no es el mismo paciente, lo único es que el endoscopio está en el estómago y está evaluando la misma zona que corresponde al cuerpo y a la cola del páncreas. Nótese los tractos gruesos y cómo el conducto de Wilson es de paredes ecogénicas y tiende a ser muy irregular. Este sería un patrón areolar moderado. No sería severo, porque en los severos los tractos son inclusive más gruesos. En este tipo de pacientes que tienen este patrón areolar, generalmente este tipo de estudios que ustedes ven en la pantalla son normales. Es decir, los páncreas son reportados como páncreas normales. Y fíjense que son estudios de muy buena calidad y no tiene nada que ver con la calidad del estudio, tiene que ver con la sensibilidad del método. Básicamente no es muy sensible para detectar estas alteraciones pancreáticas. Cuando vemos la forma calcificada fue la que nos enseñaron a todos nosotros en la escuela de medicina, y básicamente es una forma muy sencilla en donde el Wilson puede o no estar dilatado y puede tener cálculos dentro del Wilson y en el parénquima o solamente en el parénquima. Y este tipo de imágenes son muy frecuentes. Nosotros vemos esto, vemos cálculos con sombra, vemos un patrón muy heterogéneo, vemos zonas ecogénicas, zonas hipoecógenas, tractos, puntos, vemos cálculos dentro del conducto de Wilson, y cuando hacemos estudios de imágenes vemos esto, pues vemos Wilson dilatado, la zona del cálculo y la vía biliar principal dilatada como complicación de una pancreatitis crónica calcificada. La forma pseudotumoral es la forma más difícil de detectar el cáncer y es donde se presentan los falsos negativos de cáncer de páncreas. Aquí, en esta forma tumoral, nosotros vemos cabezas de páncreas aumentadas con patrones areolares muy severos, y adentro hay cáncer. Metemos la aguja y sale negativo, y metemos la aguja y sale negativo, y los pacientes van a 2 punciones y salen negativas. Y estos son pacientes que de verdad son un verdadero dolor de cabeza, porque uno sabe que hay un tumor. En este caso el tumor era una imagen hipoecogénica que no superaba los 15 milímetros y estaba dentro de una gran cabeza de 4 centímetros, toda con un patrón areolar y con un conducto de Wilson que se dilata siempre por encima, con cambios de pancreatitis crónica obstructiva como se ven acá. Y este tipo de formas, afortunadamente, no es la más frecuente y afortunadamente no la vemos todos los días, pero cuando las vemos a veces tenemos la mala suerte de que 2 años después viene el paciente con las metástasis en el hígado y todavía las biopsias del páncreas siguen siendo negativas. Y esto es de verdad un verdadero reto para el endoscopista. Total, tenemos 8 patrones y como verán, esto sería lo equivalente a un páncreas normal, y todo lo demás que ustedes ven son fotos, son patrones, son identificaciones de alteraciones en la glándula pancreática que no se corresponden con la edad o con cambios fisiológicos, y que definitivamente deben tener tanto una manifestación en el paciente sintomática como bioquímica, y ahorita la vamos a ver un poco más o menos por qué vienen los pacientes de nosotros.